Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del por qué los periquitos no ponen huevos y las posibles soluciones. Sin más, empezamos. A veces durante la cría de periquitos puede ocurrir que alguna de las parejas no se reproduzcan porque directamente la hembra no pone huevos, y esto puede deberse a varias causas. En primer lugar, la edad de los periquitos es uno de los factores que puede influir directamente en que la hembra no ponga huevos debido a que no se encuentra en edad de reproducción, bien porque sea demasiado adulta, como es el caso de periquitas que tienen 4 o 5 años, o bien porque la hembra no haya alcanzado aún la plena madurez sexual al tener menos de un año de edad. Por lo tanto, lo ideal es que los periquitos, y sobre todo las hembras que destines a la cría, tengan entre 1 y 3 años de edad, para que puedas evitar este problema. En segundo lugar, otra de las causas que hace que los periquitos no pongan huevos es porque no están completamente adaptados al aviario o la zona de cría, por lo que no podemos adquirir una pareja de periquitos y querer criar con ellos nada más traerlos al aviario, sino que debe ser un proceso progresivo en el que los periquitos se vayan adaptando poco a poco a las condiciones del lugar, a su nueva jaula, a la nueva alimentación y por supuesto para que cojan confianza con nosotros. Cuando se cumplan todas estas condiciones y si además las condiciones ambientales son favorables para la reproducción de los periquitos, estos comenzarán a reproducirse por sí solos. Por supuesto, otra de las causas que está estrechamente relacionada con que las periquitas no pongan huevos se debe a un déficit en su alimentación, provocado principalmente porque los alimentos que incluimos en la dieta de los periquitos diariamente no les proporcionan todos los nutrientes que necesitan durante la cría. Ya sabes que durante la cría es muy importante que tengan una alimentación súper completa y variada que le aporte todas las proteínas, minerales y vitaminas que necesitan durante el periodo reproductivo. De ahí que durante la cría de periquitos haya que añadir una buena mixtura de semillas especiales para periquitos que esté bien balanceada, varias veces por semana, pequeñas raciones y ensaladas de frutas y verduras, pasta de cría e incluso germinados, junto con algunos suplementos vitamínicos y por supuesto complementos de calcio como son el hueso de jibia y el bloque de calcio, para garantizar así la correcta formación de los huevos y una buena puesta. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te dejo el vídeo en el que hablaba de la alimentación de los periquitos australianos para que le eches un ojo y aprendas bien todos los detalles importantes que garantizan una buena alimentación. En cuarto lugar, y por lo general una de las causas más frecuentes, es criar con los periquitos cuando las condiciones de cría no son favorables, y es por esto por lo que directamente la hembra de periquitos no pone huevos, o la mayoría de los huevos que ha puesto no son fértiles. Por lo tanto, lo que siempre digo, criar con los periquitos únicamente en la época de cría, ya que esto influye directamente en el éxito en la cría, y si intentas criar periquitos fuera de este momento, lo único que conseguirás será desgastar a la hembra a causa de una descalcificación provocada por la puesta de huevos continua, que puede provocar la muerte de la periquita, e incluso si los huevos están fecundados y las crías llegan a nacer, puede que los periquitos no incuben correctamente los huevos o abandonen a sus crías. Por otro lado, las enfermedades de los periquitos, desgraciadamente, por muchos cuidados que les proporcionemos, pueden llegar a aparecer por diferentes agentes. Por eso, siempre hay que extremar las precauciones y observar continuamente a los periquitos, tanto para prevenir enfermedades como para detectarlas a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Si una enfermedad ya de por sí es un problema grave que puede afectar a la salud de los periquitos y hacer que estos mueran rápidamente, imagínate si le sumamos que estamos intentando criar con periquitos enfermos o que no se hayan recuperado completamente de una enfermedad. Por ello, jamás, bajo ningún concepto, intentes reproducir periquitos que tengan problemas de salud o que los hayan atravesado recientemente. De esta forma, no solo evitarás el problema que te cuento en el vídeo sobre por qué las periquitas no ponen huevos, sino que evitarás que pongan un gran número de huevos claros, que los pollitos de periquitos mueran al no desarrollarse correctamente, o que la hembra pueda fallecer directamente a consecuencia del problema derivado de la enfermedad, unido al desgaste producido por la propia cría. Aprovecho y si te gustan los periquitos, te invito a que te suscribas al canal para que estés al tanto de los nuevos vídeos y así puedas aprender más tanto de periquitos como de canarios, ninfas y otros pájaros que normalmente tenemos en nuestros aviarios, así que suscríbete. En el número 6 encontramos otra de las causas, que si hemos adquirido recientemente a nuestra pareja de periquitos o a nuestra hembra, no podremos saber si se debe directamente a esta causa,
sobre todo si es una hembra de sobreaño, ya que el criador que nos ha podido ceder a la periquita puede que el año anterior le haya hecho un mayor número de puestas, lo que unido a una mala muda puede provocar que la hembra no ponga huevos durante la cría a consecuencia del desgaste producido en las temporadas de cría de años anteriores. Por ello, mi consejo es que siempre intentes adquirir tus periquitos a criadores profesionales que tengan experiencia en la cría y que se preocupen directamente por el bienestar del animal. No obstante, en el caso de que alguna de tus periquitas no ponga huevos por este motivo, no te preocupes, porque tiene solución, ya que solo necesitará tiempo para recuperarse bien de todo el desgaste de la cría y probablemente en la próxima temporada de cría hará una puesta de huevos normal. Del mismo modo, la preparación de los periquitos para la cría es fundamental para garantizar el éxito en la reproducción, por lo que aparte de que los periquitos deben tener unos buenos cuidados, alimentación e higiene durante todo el año, también debemos realizar una buena preparación para la cría con el objetivo de que tanto los periquitos como las periquitas lleguen en las mejores condiciones corporales y de salud a la temporada de cría, de manera que deben llegar con suficientes reservas de grasas, es decir, que no estén ni demasiado gordos ni demasiado delgados, que estén perfectamente adaptados al lugar y a la alimentación que le vamos a proporcionar en la cría, que realicemos aportes extras de calcio y vitaminas, que estén correctamente desparasitados y sobre todo que estén fuertes y sanos. Si más adelante quieres que te explique cómo hago yo la preparación para la cría de mis periquitos, déjamelo en comentarios y en unos meses cuando empiece a prepararlos lo grabo todo para que tengas una idea de los cuidados específicos que les hago en este momento, aparte por supuesto de los cuidados generales. Y ya casi para finalizar el vídeo, hay algunos factores que también pueden provocar que las hembras de periquitos no pongan huevos durante la cría, como son la humedad y la temperatura, e incluso factores de estrés que hacen que la periquita se estrese y se altere. Lo ideal es que durante la reproducción de los periquitos, la humedad más o menos se encuentre en torno al 60-65% y tenga una temperatura estable, en la que no haya cambios bruscos de temperatura y que se encuentre alrededor de unos 25 grados aproximadamente. Por lo tanto, evita siempre criar con los periquitos en épocas en las que haga un frío o un calor excesivo para evitar el problema de que la periquita no ponga huevos, e incluso también para evitar que aparezcan problemas más graves, como podrían ser huevos atravesados, abortos embrionarios, muertes en el nido, etc. Por último, los problemas hormonales e incluso la infertilidad podrían ser una de las causas que también provocan que los periquitos no pongan huevos, ya que al igual que el resto de animales, los periquitos también pueden mostrar en algunas ocasiones problemas de infertilidad que no podemos solucionar. En estos casos, lo mejor es no destinar a estos ejemplares para la reproducción y tenerlos alojados en jaulas amplias con otros periquitos para que tengan una vida lo más bonita posible, evitando, como digo, criar con ellos, porque irremediablemente la naturaleza así lo ha querido y no podemos ir en contra de ella. Dale a like y suscríbete al canal si te gustan los periquitos para que puedas seguir trayendo nuevos vídeos, comparte el vídeo por tus redes sociales para que también les pueda servir a otros compañeros. Aprovecho y por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.